Bueno, bienvenidos a la segunda parte de este video, amigos. Vamos a hacerle el servicio a los frenos traseros. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, solo vamos a cambiar las zapatas de frenos, ya que anteriormente había hecho un ajuste de frenos traseros. Por aquí les va a estar apareciendo el video. Y aquí están. Son estas las que vamos a instalar en este video, ya que las que tengo ya están algo gastadas. Entonces parece que al parecer nunca se le han cambiado, entonces ya es hora de hacerle un cambio. Vamos a limpiar el sistema de atrás de tambor y todo eso con este limpiador de frenos. Y pues bueno, amigos, es lo que vamos a hacer en este video. En esta segunda parte, si quieren ir a ver cómo cambiamos los frenos y discos delanteros, aquí les va a estar apareciendo el video, y en la descripción también, vayan a la descripción, y también les va a estar apareciendo mi página de Facebook para que vayan y le den un like, ya que ahí publico avances sobre lo que ando haciendo en el Spark. Vamos a la parte de atrás para que instalemos ya esto, y hay que quitar el freno de mano. ¿Esto para qué? Para poder sacar los tambores. Si no hacemos eso, no vamos a poder sacar los tambores, ya que van a estar presionados por esto. Vamos a comenzar por retirar este tornillo de aquí. Si no sale así, recuerden, ponen el desarmador y le pegan con un martillo a la cabeza del desarmador para que afloje. Y ahí está. Ahora lo que sigue es sacar el tambor. Vamos a sacarlo empujando por los 4 lados, con cuidado, con un desarmador plano, y solito va a ir abriendo. Ya después, cuando podamos meter los dedos, vamos a jalarlo. Y ahí está nuestro tambor. Vamos a quitar primero este resorte de aquí para destensar un poco lo que es las zapatas. Ahí está. Ahorita va a salir todo. Ahora vamos a quitar este resorte de acá. Vamos a tirar hacia abajo para desengancharlo de aquí. Ahí está. Y ya podemos sacar esta varillita que está aquí, esto. Y ya podemos sacar estas piezas. Esto es lo que mantiene los engranes del ajustador en su lugar, o sea, para que no se brinque, para que no se regrese y se quede el ajuste adecuado. Ahora sí, vamos a proceder a sacar esto, ya que el resorte de abajo no lo podemos sacar así nada más. Esto, una vez que lo liberemos, ya va a salir. Lo sacaremos hacia los lados. Y ahí está. Y ahora sí, separamos estas piezas y las ponemos en un lugar donde no las vayamos a perder. Aquí está. Ahorita las vamos a limpiar. Estas igual las vamos a sacar. Si es la primera vez que lo hacen, tómenle una foto con el celular para que vayan viendo dónde va cada pieza a la hora de armar. Y por último vamos a sacar esto del freno de mano. Vamos a jalar este resorte tantito, así, y podremos sacar esta pieza. Y ahí está, ya tenemos esto liberado. Ahora sí, ya que tenemos todo desarmado, amigos, vamos a usar nuestro limpiador de frenos para limpiar toda el área, todo esto. Y aquí tengo un recipiente para recoger todo el líquido que vaya cayendo de aquí, para aprovechar ese líquido y limpiar también aquí las piezas, todas las piezas. Es importantísimo limpiarlas para que funcionen mejor con nuestros nuevos frenos. Por todas las áreas. Miren, ahí va cayendo. Tengan cuidado que no les vaya a salpicar a ustedes. Pues haremos el cepillo para tallar las áreas que se vean muy sucias.
todas las orillas, el cilindro, todo. Todas las áreas que se vean muy sucias. Ya terminamos de aplicar limpiador de frenos y vemos cómo sale toda la suciedad. ¿Ya vieron? Y pues así terminan de limpiar toda el área. También lavamos el tambor. Revisamos el tambor que no tenga ningún rayón ni nada. En este caso no lo tiene, ya que las balatas nunca tocaron la superficie, o sea, nunca tocó metal con metal, y las estamos cambiando a tiempo. Pero en los casos en los que ya se acabó la balata y pegó metal con metal, es necesario rectificar, y si ya está muy delgado, entonces ya hay que comprar un tambor nuevo. Limpiamos también todos los accesorios que lleva, que hacen funcionar nuestro freno trasero, como todos los resortes, todos los herrajes, todo. Vamos a limpiar bien, miren, está quedando bien limpiecito. Y pues hay que hacer esto en todo para que funcione bien. Ahora sí, amigos, vamos a buscar nuestras balatas correctas. Recuerden que las balatas tienen un lado, van en un solo lado, entonces tenemos que elegir las correctas. Por ejemplo, esta va de este lado derecho, entonces porque tiene aquí igual esto. De hecho, esta viene marcada como RH, que es right hand, o sea, mano derecha, y la otra viene marcada como LH, que es left hand. Entonces nosotros vamos a elegir esta. Si no viene marcada, entonces miren, nada más las comparamos y igual buscamos su contraparte, que viene siendo esta otra, y ya está. Ahora, ya una vez que está todo limpio, ven estas partes de aquí así como raspadas. Ahí vamos a poner un poco de grasita, la que trae de las zapatas. Entonces ahí vamos a poner un poco acá y acá, ya que es donde tiene movimiento la zapata, y ahí es donde la vamos a poner para que quede engrasada esa parte y tenga mejor movimiento la zapata. Ya pusimos la grasita aquí, aquí, ahí, aquí, y de este otro lado aquí también. Ya está puesta la grasita. Ahora sí, vamos a montar ya las zapatas en sus lugares. Vamos a ponerle los clavos y vamos a ir armando de poco en poco. Vamos a comenzar por atorar el gancho del freno de mano. Ahí está. Ahora sí, vamos a poner el resorte aquí, este inferior, y ahora sí vamos a poner la otra zapata aquí, así, y vamos a ponerle el clavo por la parte de atrás. Vamos a asegurar primero una zapata a su lugar para poder poner la otra, ya que si la ponemos juntas se nos va a regresar. Ahora sí, amigos, ya está una. Bien, ahí la vamos a sostener, ya que está ejerciendo fuerza. Entonces vamos a acomodarlo un poco. Y a tener cuidado de que no se nos vaya a regresar. Abrimos las zapatas así y vamos a meter el ajustador de los frenos. Esta parte corta queda hacia acá adelante, no se vayan a confundir, y ajustamos ahí. Y ahora cerramos las zapatas y ya quedó esto aquí.
Ahora vamos a poner esto aquí, así va, miren, esto aquí así. Esto es el ajustador. Vamos a poner aquí en esta área, aquí va enganchado. Y ahora vamos a poner ya por último esta pieza, así. Metemos aquí primero y luego enganchamos hacia ese orificio. Vamos a poner este lado enganchado hacia acá, así. Y vamos a jalar con todas nuestras fuerzas y lo vamos a enganchar a este lado. Y ahí está, ya quedó ahí tensado, así correctamente puesto. Y ya para finalizar vamos a colgar de este orificio del ajustador, de lo que mantiene el engrane del ajustador aquí, hacia este orificio de acá. Listo, ya quedó. Ahí pueden ver ustedes que así queda enganchado, ya sosteniendo los dientes del engrane del ajustador. Esto aquí ya tensado, puesto en su lugar, y estos igual ya puestos, y el de abajo todo ya listo. Ahora sí lo acomodamos. Vamos a acomodar bien la zapata y ahora sí procederemos a montar el tambor que quitamos, o si van a poner un tambor nuevo, lo ponemos el nuevo. Aquí hay de dos formas: pueden poner su tambor nuevo si ya necesita reemplazo, o el tambor de siempre, siempre y cuando esté en buen estado. Y bueno, ya si no quieren esperar a que se haga el autoajuste, porque si llega a tardar y a veces puede que no lo llegue a hacer, le van a girar a esta ruedita y van a checar que entre el tambor, porque si la abren mucho, las zapatas, no va a entrar el tambor. Entonces ajustan de aquí y van checando con el tambor antes de montarlo. O sea, van a checar que entre. Por aquí les va a estar apareciendo en la esquina y en la descripción el video del ajuste de los frenos para que lo hagan bien. Ahí lo explico mejor. Y así es como quedaría el tambor ya puesto, ya todo. Y bien amigos, antes de echar a andar el vehículo, por favor tienen que asentar el freno primero. Lo primero que hay que hacer es darle varias veces, bombear el pedal para que se acomoden las zapatas. Y ahora lo que sigue es que vamos a probar el freno de mano. El freno de mano nos debe de dar 3 o 4 clics para que nosotros estemos asegurados de que ya está bien ajustado el freno. Entonces ya con eso ya quedaría listo. Vamos a checarlo. 2, 3. Y ya no da para más, ya no da para más, ni jalándole. Así que aquí ya quedó eso. 3 clics. Ahí vamos a contar. 1, 2, 3. Ya no se puede más. Entonces así es como queda ya ajustado nuestro freno. Ya quedó listo nuestros nuevos frenos. Lo que vamos a hacer es conducir suavemente durante los primeros 50 kilómetros para que se asienten todos los frenos. En mi caso, todos los frenos los cambié al mismo tiempo, entonces yo lo tengo que hacer obligatoriamente. Ustedes también tienen que hacerlo obligatoriamente y cambian todos los frenos delanteros y traseros. Y bueno, así es como nos queda ya instalado las nuevas zapatas. Ya si necesitan cambiar tambores, es lo mismo. Antes de montar el tambor, hacen el ajuste, montan el nuevo tambor y listo. Eso sería todo en este video amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar aquí otra vez. Y si tienen alguna duda o comentario, déjenlas aquí abajo y pronto les estaré respondiendo. Y síganme en Facebook, vayan y denle like a mi página de Facebook. Y bueno, ya saben, así es como debe de hacerse esto. Y pues bueno amigos, nos vemos hasta la próxima.